Muy bien, vamos a revisar la condicional 0, primera condicional, segunda condicional y tercera condicional. Primero vamos a revisar que las condicionales son oraciones o frases que constan de dos partes. La primera es la cláusula de la condición. En esta parte se presenta una oración. La primera parte de la oración inicia con la partícula if y se utiliza para, precisamente como su nombre lo dice, ofrecer una condición que se tiene que cumplir para en la segunda parte mencionar el resultado que vamos a obtener si se cumple esa condicional. Entonces, las condicionales son eso, oraciones que constan de dos cláusulas. Cuando hablamos de la condicional 0, la estructura gramatical, como se forma, es decir, la primera parte, la parte de la cláusula de la condición, se utiliza el tiempo presente. Se separa por una coma y en la cláusula del resultado o la consecuencia también se presenta en tiempo presente. Esta es la estructura gramatical. ¿Cuándo se utiliza o para qué se utiliza? Esta es una cláusula que nos sirve para hablar de condiciones y consecuencias y nos dan esta información, esta situación nos da un 100% de certidumbre, es decir, cuando usamos estas condicionales son consecuencias obvias, consecuencias reales o verdaderas. Información que nos dice, it is used to talk about things that are always true, such as scientific facts. It is used to talk about automatic reactions. Es decir, se usa para hablar de cosas que son siempre una verdad, por ejemplo, hechos científicos. Y también se usa muchas veces para hablar de una reacción automática. Por ejemplo, cuando decimos, si me caigo, me levanto. Así lo diríamos en español. Si me pego, me duele. Entonces, si se fijan, este tipo de cláusulas son condicionales porque se tiene que cumplir la primera condición para obtener el segundo resultado. Entonces, aquí tenemos ejemplos en inglés de la condicional 0. If it rains, the garden gets wet. Si llueve, el jardín se moja. Recuerden que estas dos se deben presentar en tiempo presente. Otro ejemplo. If I work too much, I get tired. Si trabajo mucho, si trabajo demasiado, me canso. También tiempo presente, condicional 0. Vamos ahora a revisar la primera condicional. La primera condicional la tenemos en la página número 32 de su libro. También es una oración que está compuesta de dos cláusulas. Todas estas condicionales, vamos a ver la 0, la primera, la segunda y la tercera condicional, todas son oraciones formadas por dos partes. Ya dijimos, la primera es la condición que se tiene que cumplir para obtener el resultado en la segunda parte. La separamos por una coma. En el caso de la primera condicional, vamos a tener la primera parte en tiempo presente y el resultado lo vamos a tener en tiempo futuro. Por ejemplo, if you study, you will learn soon. Si estudias, aprenderás pronto. If you lend me money, I will pay you soon. Si me prestas dinero, te pagaré pronto. If nobody reminds me, I'll forget. Si nadie me recuerda, se me olvidará. Entonces, ¿dónde usamos esta primera condicional? Es la situación que se presenta. En la situación que se presenta, no llegamos al 100% de certeza, pero es bastante alto el porcentaje de certeza. Las situaciones que vemos van probablemente desde un 51% de certeza hasta un 99% de certeza. Es decir, la verdad es bastante posible que suceda. La consecuencia es muy, muy posible que suceda. Dice nuestra presentación, it is used to talk about a future possible. Es un futuro posible. Y fíjense, ¿por qué hablamos aquí de situaciones y certeza? Porque en las futuras condicionales van a ir viendo que se va reduciendo la certeza, ¿verdad? Son situaciones posiblemente no tan certeras o reales. Ya veremos en las siguientes condicionales. Otro caso es usada para hablar de algo, por ejemplo, un recordatorio, una sugerencia, planeación, promesas, advertencias, anticipación. En estos casos vamos a utilizar la primera condicional. Acuérdense que se realiza la primera parte en presente y la segunda parte en futuro. Vamos a revisar la segunda condicional. Entonces, en resumen, recuerden, vimos la condicional 0, las dos situaciones, la primera parte se presenta en tiempo presente, la segunda parte también en tiempo presente y es una situación completamente real. A veces es más como una reacción.
La segunda condicional es, perdón, la primera condicional se va reduciendo la veracidad o la certeza, ¿verdad? Pero todavía hay muchas posibilidades de que suceda. En esta segunda condicional vamos a ver que es un poquito diferente. Es igual en el sentido en que también es una oración que tiene una condición primera y luego se ofrece un resultado como segunda parte de la oración. Y aquí vamos a utilizar tiempos diferentes. Vamos a utilizar el pasado simple en la primera parte y en la segunda parte vamos a utilizar el would o could más el verbo en su forma simple, en su forma básica. Entonces, fíjense, en esta ocasión vamos a empezar a ver el tiempo pasado en inglés de una manera diferente. Usualmente lo vemos ese tiempo pasado para hablar precisamente como su nombre lo dice, de situaciones que sucedieron ayer, la semana pasada, el año pasado. Pero en este caso, cuando esta condicional va con esta forma if, entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí es decir que no se trata precisamente del pasado. Se usa el pasado para expresar una cierta situación hipotética. Es una situación que no tiene total certeza, pero en inglés se usa el tiempo pasado. Entonces, fíjense, aquí se traduciría, si tú estudiaras, no traducimos si tú estudiaste. Aquí, si tú estudiaras, ¿por qué? Porque vamos a verlo de esa manera. Es una situación que no es totalmente real. Muchas veces las usamos como crítica para alguien, ¿verdad? Si tú estudiaras, pasarías el examen. Otro ejemplo. If they accepted us, we could work together. Si nos aceptaran, podríamos trabajar juntos. Bueno, esa primera parte de la cláusula es en tiempo pasado, pero fíjense cómo se traduce. Si ellos nos aceptaran, no es el pasado simple, ¿verdad? Si ellos nos aceptaran, se ve de una manera hipotética, se ve de una manera especulativa, vamos a decirlo así. Y el would o could se puede usar indistintamente. En algunos ejemplos, las dos formas son correctas. Entonces, ya dijimos, es una situación que tiene un 50% de certeza o de seguridad o menos, ¿verdad? No existe mucha seguridad en esta situación. Y como dice nuestra presentación, it is used to show a situation unreal. Es usada para ofrecer una situación no real. También es usada para hablar de especulaciones o situaciones imaginarias o hipotéticas. Ya les decía ahorita, el pasado no lo vamos a hacer, no lo vamos a ver como un simple pasado. Este lo vamos a ver como una situación imaginaria o hipotética que hay pocas posibilidades de que suceda. If I knew her, I would speak to her. Si yo la conociera, a veces algunas personas lo dicen como, se oye como muy formal, si yo la conociese, podría hablar con ella. Entonces ahí vamos a ir llenando la primera parte, ya dijimos en esta condicional, se usa el pasado simple. Y en la segunda parte se usa would o could. Ya dijimos que se puede usar indistintamente, cualquiera de los dos son gramaticalmente correctos. Aquí la única diferencia es cuando usas would hay menos certeza y cuando usas could hay un poquito más de certeza. Fíjense, también en el primer caso podríamos usar could en el ejemplo 1. If I knew her, I could speak to her. Si yo la conociera, podría hablar con ella en lugar de hablaría con ella, ¿verdad? Se oye un poquito más de posibilidades de que suceda. Entonces recuerden, gramaticalmente se pueden usar cualquiera de los dos, pero could nos da un poquito más de certeza que would. Entonces una extensión que tenemos de la segunda condicional es cuando usamos el verbo to be en la segunda condicional, vamos a utilizar el pasado. Obviamente ya dijimos se usa el pasado del verbo, pero siempre en esta condicional vamos a usar la forma were. Recuerden que existe was y were. El was lo usamos con I was, he was, she was, it was. Y en todos los demás usan were. Pero esta, como ya dijimos, queremos expresar una situación hipotética, una situación poco real, entonces tenemos que darle esta variación a la conjugación del verbo y siempre vamos a usar were. Eso quiere decir, eso hace que se escuche esta condicional como no es una situación completamente real o completamente posible, por eso la usamos con were. Igual la parte del resultado también usamos would o could más el verbo en su forma simple. Tenemos algunos ejemplos.
If I were a millionaire, I would travel around the world. Si fuera millonario, viajaría alrededor del mundo. Recuerden cómo, fíjense cómo suena donde ya parece un poquito menos real la situación. Es decir, no es totalmente imposible, ¿verdad? No es cero la posibilidad, pero son bajas las posibilidades. Ya decíamos que eran del 50% o menos. Otro ejemplo, if she were here now, sorry, she could speak to you. Si ella estuviera aquí ahora, ella podría hablar con ustedes o contigo. Entonces ya dijimos, no hay un alto porcentaje de seguridad, de certeza, es de 50% o menos. Una vez más lo repetimos, todavía estamos en la segunda condicional, pero aquí estamos repasándolo con el verbo be, ¿verdad? Que siempre usamos were. Y es utilizada para hablar de especulaciones o una situación imaginaria o hipotética. Y como ya comentamos, todas las condicionales se forman de manera similar en el sentido de que es una oración que consta de dos partes. La primera es una condición que se tiene que cumplir para obtener un resultado. Se separa por una coma. En el caso de la tercera condicional, ¿cómo se estructura gramaticalmente? Bueno, la primera parte, por la parte de la condición, se utiliza el pasado perfecto. Si recuerdan, el pasado perfecto es usando el verbo have o has. En el caso de los verbos irregulares, esta tercera columna, ¿verdad? Es el participio de los verbos, el que vamos a necesitar aquí. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos por ahí. Y en la segunda parte está un poquito más estructurada y quizá nos va a tomar un poquito más de tiempo a habituarnos a ella, pero van a ver qué útil es para expresar situaciones. Entonces, la primera parte, el pasado perfecto. En la segunda parte, would o could, más el verbo have, más el participio. Veamos ejemplos. Entonces, la cláusula de la condición, recuerden que es el pasado perfecto. If you had come, el resultado, you could have seen her. Es el could o would más have más el participio. Entonces, fíjense cómo se traduce. Si tú hubieras venido, tú podrías haberla visto a ella. Este es el famoso hubiera del español. Por ahí hemos oído mucho. El hubiera no existe. Bueno, existe en gramática. Pero ¿por qué decimos que no existe? Porque es una situación que sucedió en el pasado y que ya no podemos cambiar. Pero siempre tratamos de hacer referencia a ellas porque quisiéramos que las cosas hubieran sido diferentes y es cuando usamos esta tercera condicional. Veamos este otro ejemplo. If I had known the price, I wouldn't have bought the watch. Si hubiera sabido el precio, no hubiera comprado el reloj. Ese famoso hubiera, si hubiera sabido. ¿Qué porcentaje de certeza o de verdad hay aquí? 0%. Como les decía, es algo que sucedió en el pasado y no podemos cambiar el pasado aunque quisiéramos. Entonces, hay un 0% de certeza y nos dice que es usado para mostrar un pasado que no existe. Recuerden, el pasado no lo puedo cambiar. It is used to talk about a past action that didn't happen and it is imaginary result in the past. Es usada para hablar de una situación de una acción del pasado, del tiempo pasado, que no sucedió, y sus resultados imaginarios en el pasado.